Cuando son las 10 de la noche, 8 segundos en punto, en vivo y en directo, estamos comenzando Círculo Central, hoy 21 de septiembre, que marca muchas cosas. Por ejemplo, el fin del invierno, el inicio de la primavera. También hoy es el Día del Trabajador Radial. Y aquí los tres trabajamos en radio. Así es. Somos hombres de radio, hemos sido hombres de radio y seremos hasta la muerte hombres de radio. ¿O no, Cristian? Marco, buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos también a toda la gente que hace radio, sobre todo desde el punto de vista técnico, que son crack. Sí. La gente de técnica en radio, crack. Absolutamente. Crack. Bueno, un abrazo para todos aquellos y para nosotros tenemos hoy día un programa bien especial. Vamos a hablar de Arturo Vidal, vamos a hablar de Sartor, de la U, vamos a hablar de la U en la Copa Sudamericana. Tenemos al profe Torres, tenemos también a la selección sub-20. Tenemos. Comienza Círculo Central. Círculo Central es presentado por Aeolus i3 de Dongfeng. Sleepwell, amantes del buen dormir. DuraDrink, energía para mucho más. Donde uno va es tema obligado de conversación. Yo estuve en las fondas este fin de semana, 5 días, metido ahí, sí, trabajando, y la gente se acercaba y muchos preguntan por Arturo Vidal. Jugador de Colo-Colo, que me dicen, bueno, ¿y Vidal sigue? Claro que sigue, ya renovó automáticamente, tengo entendido, ¿no, Cristian? Tiene un contrato que se usa mucho, ¿no? Después podemos discutir si son válidos ese tipo de contratos, que son no es por objetivo en cuanto a resultados, sino por objetivo en cuanto a minutos jugados. A partidos y a minutos jugados. Se ocupa mucho, se ocupa en Europa, se ocupa en Chile, se ocupa con otros jugadores. Tiene la misma cláusula o el mismo sistema, ¿no? Una cláusula, Charles Aranguis en la U, por ejemplo, alcanza una cantidad de partidos, de minutos jugados, por lo tanto se le renueva para la temporada siguiente y Arturo Vidal ya cumplió ese tiempo, ¿no? Con holgura. A partir de ahí, bueno, él ya renueva para el 2026 en condiciones similares también, que eso es lo otro. Renueva en condiciones económicas similares a las que tiene su contrato, porque así está establecido en su contrato. No es que le esté pidiendo más plata o esté pidiendo que le suban más plata, no. Su contrato dice, si yo juego el 2024 gano esta plata, si yo juego el 2025 gano esta plata, si yo juego el 2026 gano esta plata, si el equipo clasifica a copas internacionales es esta plata, y ahí los premios ya son negociaciones que son distintas porque suelen ser negociaciones colectivas. Ahora, independiente a que haya eso esté escrito, estipulado antes de que llegase desde Brasil Arturo Vidal, a mí me parece que bajo una lógica estrictamente futbolística es una aberración, porque ¿por qué me tengo que estar yo asegurando, digamos, jugar un determinado minutaje para renovar si lo que se mide acá no es la cantidad de minutos, es la calidad, más que la cantidad? Sobre todo en el caso de Arturo Vidal, que uno que espera, aunque juegue un tiempo o medio tiempo, digamos, como se dice en jerga futbolística, que el tipo sea influyente. Si jugó 3 partidos, 10 partidos, ese es absolutamente fuera de una lógica futbolística. Yo lo que mido es rendimiento. Y lamentablemente Arturo Vidal ha venido decreciendo su rendimiento en Colo-Colo. Ha terminado decreciendo su influencia en Colo-Colo. Lo vamos a graficar con unos números que tenemos ahí. Entonces esto no, es que hay que renovarle porque ya cumplió el minutaje. Pero eso no es culpa de Vidal, eso es culpa de quien lo contrata. Estoy de acuerdo. Si te digo que la lógica es antifutbolística. Sí, que se contrate de esa manera, que se redacte de esa manera, que se armen este tipo de contratos con Vidal o con quien sea, a mí me parece que son... Que es muy extraño, porque de una u otra manera también podrían condicionar a los entrenadores. En algún momento, ¿sabes qué? Pongámoslo al revés. Si un entrenador, y le pasó a Jaime García en Wander. Había jugador que tenía que jugar una cantidad de minutos claro. y le dan la orden de que ese jugador no juega más, que era Marcelo Cañete. Tienes razón. Ese jugador no juega más. Y Jaime García dice, ese jugador no juega más, porque no le iban a renovar. Claro. Jugaba un partido más y le renovaban. Y le dijeron que no. Y García dice, el equipo lo armo yo. Entonces yo necesito a este jugador, lo voy a poner. Entonces váyase usted. Y lo echaron. Entonces se puede dar para la condición al revés, ¿no? Ahora la cláusula para los técnicos, porque hay cláusulas así, tiene que ver con los objetivos. Hablemos de Fernando Ortiz, por ejemplo, en Colo-Colo. A Fernando Ortiz le pusieron un objetivo, ¿verdad? Tiene que clasificar una cosa porque Fernando Ortiz no juega. Pues, no, sí. Si le ponen minutos de partido, va a estar siempre. Objetivos. Está bien, pero son cosas distintas. Esta cuestión no es una cuestión
cuantitativa, es cualitativa. Uno ¿Sabes lo que tiene que pasa? medir al deportista en términos de su calidad. ¿Sabes lo que pasa para cerrar esto y entrar ya a analizar si efectivamente corresponde o no corresponde, si merece o no merece estar renovado en Colo-Colo? Esto es una mala copia de algo que no comenzó acá, comenzó en Europa. A muchos jugadores que pasan de una determinada edad les empiezan a exigir ciertos rendimientos de minutos de juego. Sí, ocurre. Hay algunos jugadores que tienen cuántos goles, cuántas asistencias, cuántas participaciones tienen en los goles delanteros, cuántos penales ataca un arquero. O sea, cada club arma, de acuerdo al jugador que llega, un contrato diferente. Y nosotros acá copiamos y copiamos mal, porque copiamos lo simple, minutos, listo, vamos. Exactamente, pum, ya. porque hay jugadores de, mira, esta no es una cuestión cronológica, hay jugadores muy grandes, muy grandes. Nosotros vimos jugar recién Álvaro Arco, al centro delantero de Está en Alianza. Estaba en Alianza. 40 años, y el tipo es titular, y el tipo 41. juega bien. ¿41 tiene? Mira, me quedé corto. Lucas Modric en Europa, para poner así ejemplos súper importantes. El tipo ya se acerca a los 40, sigue siendo una figuraza. Pero no es una cuestión cronológica, es una cuestión de rendimiento. Y eso es lo que tiene que imperar, en definitiva. Alexis, pues llegó a Sevilla, lleva 2 partidos, un gol y una asistencia. Después de no haber O marcado... 2 asistencias y un gol. Tuvo un año sin marcar. Un Pero año sin claro, marcar. aquí se mezclan dos cosas, porque tiene que ver un poco con esa condición bajo la evaluación. Alguien puede jugar todos los partidos, insisto, y no tener buenos rendimientos. Claro. Vidal el 2024, yo creo que nadie se acuerda mucho cuántos partidos jugó. Lo que nos acordamos es que jugó mejor que el 2025. Eso es. O sea, tenía que ver con la incidencia que tenía en el equipo. Ahora, había un círculo virtuoso. El equipo jugaba mejor también. Sí. Ahí Lo están tenemos. los datos. Mira. Los datos. Jugó 35 partidos del 2024, hizo 8 goles, 3 asistencias, participa en 11 goles de manera directa. Y en esos, perdón, Cristiano, Sí. en esos partidos jugados muchos a nivel de Copa Libertadores y con muy buen rendimiento. claro. Con muy buen rendimiento. Acuérdate que Colo-Colo llegó a cuartos de A final. cuartos de final. Y este año, que le queda todavía, evidentemente le quedan partidos, pero tiene 21, irá a jugar, va a jugar menos, ¿no? O sea, Va a ya jugar está menos que el año eliminado, pasado. va a jugar menos que el año pasado porque Ya tiene no menos, alcanza, pues si quedan 6 tiene- fechas. Claro, tiene menos partidos. No sé si va a llegar a los 25 partidos, 26, dependiendo cómo vuelva. Su cantidad de goles es muy poca y su cantidad de asistencia, su participación directa en goles es bajísima. ¿Tiene que ver también con lo colectivo? Cierto, pero bueno, son números. Antes de entrar nosotros a hacer un análisis, porque seguramente cada uno de ustedes tiene su opinión, yo tengo de hecho la mía, digamos 2 cosas. La primera, que Arturo Vidal es el jugador mejor pagado del fútbol chileno. Gana aproximadamente $120.000 mensuales. 120 millones, un poquito más, un poquito menos. Hay cifras que dicen 114, otros dicen 130. Promedio $120.000 mensuales. ¿Qué significa eso? Que es $1.420.000 al año. Casi $1.500.000. Lo que gana un técnico en una selección, de repente. Bueno, hay jugadores que lo merecen y hay jugadores que lo valen. ¿Vale la pena la inversión, Cristian? En su Marco. minuto, cuando se toma la decisión de traer a Vidal, yo creo que Vidal estuvo bien traído, si se quiere mirar desde ese punto de vista. En su minuto, traer a Vidal, en el momento en que trajeron a Vidal, me parece que era un buen momento para él, para que tuviera una catapulta futbolística y también en lo colectivo, o sea, la importancia que tenía dentro del plantel. Pero dentro de todo eso, a partir de ahí, me parece que su rendimiento ha bajado, como ha bajado el de todo el equipo, ¿no? Ahora, no es primera vez que Colo-Colo hace esto. Recordemos que Valdivia ya también llegó con un contrato similar. Llegó con un No contrato, cumplió y no siguió en Colo-Colo. pero acuérdate que ahí estaba involucrado además el sponsor. Mati Fernández también. Exactamente. Era Under Armour el que estaba involucrado. Tenía en que ese ver con la venta de camisetas, una Exactamente. cantidad de camisetas que se vendían y que eso Entonces no un erró. criterio economicista. Es que son criterios Yo quiero- raros, yo creo que por ahí vamos. Yo Son criterios Yo quiero raros. incorporar en esta discusión testimonios de algunos exjugadores de Colo-Colo que hablaron con Círculo Central a propósito de este tema, para que después nosotros podamos dar cada uno nuestra opinión. Entonces, conversamos con el Pollo Vélez, uno de ellos, y aquí están las impresiones del Pollo. Si hubo alguien que se opuso a la contratación de Vidal para la temporada 2024-2025, fui yo. Y mis argumentos fueron irrebatibles. Volvía un jugador desgastado, un jugador viejo, disminuido por varias lesiones. En sus últimos equipos demostró realmente un declive ostensible. Fue un recurrente reserva tanto en el Inter, el Barcelona, el Flamengo, Atlético Paranaense. Colo-Colo se encandiló con este jugador que venía en declive, como reitero,
En este caso Aníbal Mosa, hace tiempo que contrata jugadores apelando al corazón y no a la razón. Este es el típico actuar del populista presidente Aníbal Mosa. En el caso de Vidal, es el mejor ejemplo. Este dirigente, apoyado por el flaiterío de las redes sociales, disculpen la palabra, ha contratado pasado y no futuro. Fuertes declaraciones de Leonardo Belli. Primero, acusa a Mosa de populista. Y segundo, habla del flaiterío de las redes sociales. Se refiere a los bots. Sí, y se refiere también al aplausómetro. O sea, el dirigente toma medidas demagógicas, trae a Valdivia, trae a Matías Fernández. ¿Comparte la posición de Belli? Yo creo que para un jugador como Arturo Vidal, tú tenés que hacerle el contrato año tras año. Año tras año, Esa no es la pregunta que te acabo de hacer. Sí, comparto las declaraciones de Leonardo Belli. ¿Tú? No Sí. completamente. Sí. ¿Por qué no? Punto, sí. Porque, a ver, la evaluación hoy día es obvia. O sea, hoy día Vidal ha jugado mal, ha jugado poco y ha jugado mal. Y Colo-Colo ha jugado mal. Y Colo-Colo están fuera de lugares sudamericanos, por lo tanto, no hay jugador de Colo-Colo que se salve en la evaluación. Si es que se pega, si es que se pega. Y Vicente Pizarro, ya, suerte. Por lo tanto, Vidal no encaja en eso. Pero si la misma pregunta la hacemos en diciembre del año pasado, era un acierto total traer a Arturo Vidal. Movió gente, Colo-Colo llegó a cuarto final de Copa Libertadores, fue clave en el título. Colo-Colo sale campeón con un gol de Vidal. Contra Copa del Bo sale campeón con un gol de Vidal. Hace buenos partidos en momentos determinados. Comparar a Vidal con el Vidal de Europa no tiene mucho sentido. En esa parte yo no estoy de acuerdo. No tiene mucho sentido porque el declive de Vidal es el declive que tienen casi todos los jugadores. Hay excepciones, por supuesto, pero son precisamente eso, excepciones. Antes de que intervengas, Marco, quiero que vayamos con alguien que acaba de asumir y va a hacer sus armas como director técnico en Deportes Temuco, Arturo Sangüesa, volante de Colo-Colo en su momento. ¿Qué nos dice Arturo? Colo-Colo hace muy bien en poderle renovar nuevamente a una figura a nivel mundial, como lo que es Arturo Vidal. Le entrega algo diferente a la institución. Somos aún más respetados en todo el mundo, así que, como te dije al principio, indudablemente que Colo-Colo le hace muy bien. Es un líder, una muy buena persona, y esos valores, los que estábamos cerca de él, siempre se los valoramos. Mira, una posición diferente. Él apunta a algo que evidentemente también hay que colocar dentro de la ecuación, que es la influencia que tiene Vidal dentro del vestuario. ¿Buena o mala? O sea, da la impresión de que este año no ha sido precisamente muy positiva, porque el camarín de Colo-Colo está revuelto, el equipo está, digamos, cayéndose a pedazos desde un punto de vista futbolístico, y ahí es donde uno dice, ¿dónde está el liderazgo de jugadores grandes? ¿Qué liderazgo ha ejercido Arturo Vidal para tratar de sacar a Colo-Colo de esta crisis futbolística? A lo mejor lo ejercicio no le resulta, no sé. Quiero solamente poner un punto. Yo me imagino un futbolista de 18 años, me imagino a Marchand, que sube al primer equipo, que juega sus primeros partidos en primera división. Me imagino lo importante que para ese jugador es entrenar con Arturo Vidal. Lo importante que es jugar con Arturo Vidal. Me imagino que también aun cuando el rendimiento de Arturo esté en un lugar, esté en un momento decreciente. Está en un momento decreciente. Estamos de acuerdo que está en un momento decreciente, estamos de acuerdo. Pero también me parece que le estamos pidiendo a Vidal que juegue bien todos los partidos. Y eso ya no va a ser. O sea, me parece que también en la comparación partimos de un silogismo errado, ¿no? ¿Pero por qué tú dices que no va a ser? Porque ya no le da para jugar todos los partidos igual. Pero por eso no le da a casi nadie. Hay jugadores como Charles Arangui que está en la misma franja etaria que Arturo Vidal. Dije que hay excepciones. Sí, entonces, Arangui es una enorme excepción. Acuérdate que había muchas dudas con él y por eso le hicieron el contrato que le hicieron con Arangui, ya que está hablando de Arangui, porque venía de una serie de lesiones. Sí, Arangui también tiene un contrato por continuidad de partido. Bueno, está bien, puede tenerlo. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. Es que hay una diferencia entre Arangui y Vidal. ¿Sabes cuál es la diferencia? A mí tampoco me gustan ese tipo de contratos. Solo para aclarar el punto. No, está claro. Cosa es la evaluación deportiva de cada uno. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Arangui y Vidal? Que es clara y sustancial. Aranguis no se junta mucho con los amigos, se acuesta temprano, come ordenadamente, se queda en su casa. Eso que Vidal no lo hace. Nada de eso hace Vidal. Bueno. Nada de eso hace Vidal. Nosotros hemos visto imagen, acuérdate la imagen patética cuando celebró el título Colo-Colo. Sí. Que se desmayó arriba del bus, que el preparador físico lo tuvo que tomar en brazos. Entonces ya, está bien. Entonces, si lo ponemos en ese plano,
en ese plano de un jugador que no está respondiendo fuera de la cancha con un entrenamiento acorde a un deportista de alto rendimiento, tampoco le sirve a Morchamp. ¿Te das cuenta, no? Claro. Una cosa es A jugar ver, con no Vidal quiero- y entrenar con Vidal, y otra es ver que su ídolo tiene este comportamiento, entonces tampoco está ayudando. Es que, a ver, insisto que estamos pidiendo cosas a Vidal que se le piden solo porque es un superestrella. No quiero hacer apología a la inconducta, pero tampoco se entrenaba mucho cuando estaba en la Juventus. Tampoco se entrenaba tanto pero cuando con estaba en 10 el Bayern años, pero Múnich. con Claro, 10 con 10 años años menos, menos. pues, Sí, está bien. Cristian. Y siendo un pero- portento físico. Y con muchas lesiones menos. pero con- y con portento- menos es un porcentaje de portento físico grasa. todavía. Está bien, pero, a ver, insisto, están pidiendo que Vidal juegue como jugaba No, hace nadie 5 está años. pidiendo nada. Uno lo No, que quiere. Están pidiendo que se porte bien, están Pero, pidiendo a que ver, juegue pero bien, uno quiere. están a ver, pidiendo, están pidiendo un montón de pero cosas. si un digamos. jugador quiere alargar su carrera. A ver, primero yo quiero decir una cosa. Yo me alegro por Vidal. Yo creo que el representante que tiene es extraordinario. Porque conseguir un contrato a estas alturas del partido en Chile, donde le paguen casi $1,5 millones, es un tremendo logro. Por lo tanto, yo me alegro por él. Acuérdense que nosotros acá hicimos en un momento determinado comentarios sobre su situación económica. Así es. Por lo tanto, si esto le sirve a él para tener un pasar tranquilo, se lo merece, porque para mí, ha sido el mejor jugador que ha tenido Chile para mí. Por logros, por calidad de clubes donde ha estado, por títulos, por lo que sea. Vidal es el mejor jugador y yo espero que tenga el mejor Sobre pasar Elías Figueroa, dices tú. sobre Elías Figueroa. No, ahí yo diciendo, pero absolutamente. Está bien, pero es mi opinión, Absolutamente. es mi opinión. Por lo tanto, yo me alegro que tenga ese pasar. El tema es que a lo que dices tú, Cristian, como contraparte, es que si él quiere prolongar esa carrera 1, 2 años más, que se porte bien. Está bien, pero bastaría Que se porte bien. bastaría que en Colo-Colo, que pasan tirándose dardos entre ellos, que pasan peleando en blanco y negro, mejor dicho, que pasan tirándose dardos entre ellos, que pasan entregando datos para la prensa, para que uno hable y no hablen ellos, bastaría con que uno dijera, ¿sabes qué? Esto no lo hagamos. ¿Sabes qué? Este contrato está mal hecho. ¿Sabes qué? Esta extensión no corresponde. Pero no hay nadie que lo diga. ¿Por o, qué? o si lo hacen de manera muy aislada. Por lo que dice el Pollo Vélez, por lo que dijo, porque aquí hay una cuestión populista. Nosotros dijimos hace algunos capítulos, a través de un top secret, me parece, esta tendencia casi compulsiva que tiene Moza por renovarle a las viejas figuras que ya están prácticamente retiradas. Lo hizo con Matías Fernández, lo hizo con Esteban Paredes. Quería renovar a Paredes, le dijeron, no, pueden seguir jugando Paredes. No, es que hay que renovarle el tanque y todo aquello. Hay una cuestión populista también detrás de esto. Hay, claramente. Entonces, cuando uno dice, analicemos esto desde un punto de vista estrictamente futbolístico, a mí no me calza esa lógica. No Bueno, me pero si calza. la contratación del director deportivo también es un tema populista y a mí me parece bien que los ídolos de Colo-Colo tengan espacio en Colo-Colo. A mí me parece que lo digo. A mí me parece súper bien. No, pero- Ahora, no, yo no pero- quiero comparar esto con la llegada, porque mira, Pero Mauricio, espérate, estamos Pero- hablando de que tú estás pensando en quién. ¿Estoy pensando en Arturo Vidal o estoy pensando en Colo-Colo en su conjunto? es que las cosas no son tan separadas, Marco, porque Vidal viene a jugar a Colo-Colo, no viene a jugar al Chespirito Bueno. No, estoy de acuerdo, No viene pero a jugar a su equipo, al Rodelindo Pero Román. si está Él él, viene a jugar a Colo-Colo. Y no a mí, está en condiciones de jugar, mira, de hacer el gran aporte. yo lo comparo, ¿sabes con qué lo comparo? Con la llegada de Zamorano. Zamorano llegó y jugó gratis por Colo-Colo. Y no tuvo sí, el rendimiento a que ver. todos esperaban, No, y pero terminó jugó gratis. Sí, su último Gratis. partido fue penoso, lamentablemente. Gratis. Pero eso no está bien jugar gratis. Po. ¿Pero por qué no? ¿Por qué No, no? pero Porque es un si es que trabajo. él- La gente tiene que cobrar por su trabajo. Si alguien no quiere cobrar, está bien. Pero si alguien Está cobra, perfecto. Está bien, Esa está bien. es su Pero el decisión. trabajo se Él cobra. jugó por amor a la Sí, camiseta. pero me parece No que hay que estoy establecer un diciendo- punto. Hay que establecer un punto. A ver, es que no Gente, estoy diciendo que trabaje esté bien o gratis. que esté mal lo de Vidal. Ojo, estoy Pero comparando estás comparando simplemente. gratis, o sea, cuando dijiste 4 veces gratis, es porque estás diciendo gratis, no como tú que ganáis 120 palos. No, es que no lo estoy diciendo en ese tono. Estoy Así diciendo suena. que el tema de traer a grandes figuras es válido. Algunos te salen gratis, como Zamorano, y otros te cuestan $1,5 millones. El tema está en que si hoy vale ese $1,5 millones. Esa es Pero- otra pregunta. Pero tenemos otro testimonio que es de Marcelo Ramírez, que también quiero que lo escuchemos. En lo personal, y siempre lo he manifestado, para mí Arturo Vidal es junto a Elías Figueroa los mejores jugadores de todos los tiempos de nuestra historia futbolística. Sin duda este año no ha sido el mejor para Arturo Vidal, en un año muy difícil para Colo-Colo en todo sentido, y para Arturo Vidal también. Todos obviamente siempre esperamos más del gran Arturo Vidal. El tiempo pasa, sin duda,
ya no es el mismo y no podemos exigirle tampoco lo mismo que se le tenía que exigir años atrás, porque el tiempo pasa, insisto, pero si él puede tener el rendimiento de la temporada del año 2024, que dista mucho de lo que fue esta temporada en términos de rendimiento, sin duda que obviamente lo queremos siempre en nuestro equipo. Bueno, ahí está. En definitiva, dado que no tenemos a un Vidal que va a jugar ya de la misma manera que jugó en 2024, la renovación se tiene que hacer con mucho más prolijidad. No por una cuestión de minutaje que vas a jugar 500 minutos, te renueva automáticamente. Eso, insisto, tú estás pensando más en el jugador que en el equipo. Y eso no puede ser. No puede ser más allá que a lo mejor Vidal te... Yo no sé qué efecto genera Vidal entre el hincha de Colo-Colo en este momento. En este momento. Si venden más camisetas, si convocan más público al estadio, no sé, pero yo midiéndolo, como comentarista deportivo que soy, midiéndolo estrictamente por lo que ha jugado, Arturo Vidal, la renovación tendría que haberse hecho con mucho cuidado, no a través de un minutaje. Ese es mi mayor cuestionamiento. A mí, yo quiero que pongamos la pelota aquí ahora en el piso. Tráete un balón. ¿Merece Vidal el contrato renovado, sí o no? Cristian. Yo creo que sí. O sea, yo, presidente de Blanco y Negro, lo contrato. ¿A ese precio? Esa- ¿O le cambio, esa las, otra- cla- esa o otra le cosa. cambio las cláusulas? Yo cambiaría un poco las condiciones y todo eso. Pero dentro del equipo, dentro del equipo y fuera del equipo, dámelo al equipo al tiro. El problema está que no tenéis Al cómo tiro. cambiar las condiciones. No, entonces, bueno, esa ya es otra pregunta entonces. Pues, pero yo creo que es más dentro que fuera Vidal. Para mi gusto, más dentro que fuera Vidal. Estamos hablando además de un equipo que está en crisis económica. O sea, Colo-Colo se está dando un lujo asiático al pagarle a un jugador $120,000 mensuales. Claro, le pagas a Vidal $120,000 mensual, que es mucha plata, ¿cierto? Pero yo creo que Colo-Colo está perdiendo plata por otros lados. No es precisamente Vidal. Pero uno de los grandes, Hay, o sea, hay se está contrataciones, Colo-Colo se está desangrando por eso, por esos hay sueldos. contrataciones inexplicables en Colo-Colo. Salomón Rodríguez, Inexplicable. Aquino, el propio Vidal. ¿Pero qué estáis tratando de insinuar de que ahí hay No, arreglo? que se equivocaron en otras cosas, que se equivocaron en otros nombres. O sea, Colo-Colo si se siente clavado, o sea, Salomón Rodríguez firmó por 2 años. ¿Por 2? O sea, y Salomón ¿Cómo le queda Rodríguez, todavía? y Salomón Rodríguez no vale esa plata. Pero espérate, Porque Vidal uno podemos discutirle su actualidad, Sí. pero no podemos discutirle lo extraordinario jugador que es, y creo que O sea, estamos todos de este acuerdo. año ha hecho más goles que Salomón Rodríguez. O sea, Para empezar a conversar. entonces podemos discutir a Vidal, no podemos discutir su calidad, podemos discutir su vigencia, podemos discutir su actualidad, pero no su calidad, no si el tipo es bueno o malo porque es extraordinario. ¿Estamos de acuerdo todos, cierto? ¿Y Salomón Rodríguez? ¿Cómo viene con esa cantidad de plata? ¿Cómo lo contratan por 2 años y tanto? ¿Sabes qué, Marco? Te voy a decir Si una nunca cosa. valió esa plata además. Nunca. Te vas a enojar, Dale. conmigo, pero no importa. A riesgo que te enojes. Yo estoy de acuerdo con que Vidal siga con Colo-Colo. ¿Y sabes por qué? Primero, porque quiero que termine su carrera arriba y ganándose las lucas y ni un problema. Y segundo, porque es tan penca el directorio de Colo-Colo que ni en esto son capaces de ponerse de acuerdo. Porque te lo voy a decir con todas sus letras. Sé positivamente que hay muchos directores de Colo-Colo, y cuando digo muchos, más de uno, no estoy diciendo cuántos, e incluso del lado de Bosa, que no querían la continuidad de Vidal. Pero son tan cagones que al final Vidal va a seguir. Y me alegro por Vidal. Si yo estoy un poco... Me alegro por Vidal. Yo estoy más cerca de la posición de Cristiano en el sentido de decir, sí, Vidal puede seguir un año jugando en Colo-Colo, sí, bajo otras condiciones. Porque, insisto, ni siquiera en los últimos partidos ha sido titular. Entonces, el sueldo más alto del plantel está sentado en la banca. ¿Qué señal estás dando al resto? Pero yo ¿Te das escuché a cuenta, Fernando no? Ortiz cuando llegó que dijo que Vidal para él era fundamental y no lo pone. Bueno, algunas mediciones... Ha dirigido un partido también. Sí, pero algunas mediciones Bueno, tiene que haber hecho dentro del... Pero si tú tenías tu de los primer partido entrenamientos. que dio lástima, porque el primer partido de Colo-Colo dio lástima, y no ponís al jugador que tú venís A mí alabando. también me sorprendió. O sea, mira, 2 cosas de la llegada de Ortiz. Las empanadas, Las zapatillas blancas. Como la tres, mía. tres, Yo entonces, ando como las demás. como la mía. tres, entonces. Las empanadas, las zapatillas y hablar de Vidal, que dijo que era lo máximo que le podía Es que pasar en la vida, imagínate- dirigir a Pero Vidal. imagínate para un entrenador como Fernando Ortiz, que dirigió el América, sí, dirigió el América, pero no dirigir para un entrenador a Vidal, para un entrenador como Ortiz, dirigir a Vidal,
es una cuestión que no sé si le va a pasar de nuevo en su carrera. ¿Eh? Ya, pero ¿qué Vidal? Estamos. Insisto, ¿qué Vidal? Si un Vidal que te genera ruido en el vestuario, Pero él no lo sabe que aún. es un jugador de pronto inmanejable, un jugador que puede tener, hablo en potencial, porque yo no conozco la interna de Colo-Colo, hablo en potencial, que puede tener influencia negativa sobre algunos jugadores jóvenes, sobre todo. Entonces, para Ortiz está hablando prácticamente lo mismo que Moza, una cuestión populista. Pero ¿qué va a hacer No, Ortiz? y Vidal O sea, es extraordinario y todo, pero lo tengo en la banca. ¿Qué debe haber hecho Ortiz? Debe haber Ser un llegado, poco más- debe haber llegado y haber dicho, ¿sabes qué? No. Vidal me tiene las cosas en el camarín. Ser un poco más Así que- cauto así que en mejor las no- declaraciones, nada más. Pero si no tenía ninguna necesidad. Tuvo la diplomacia que tienen todos los entrenadores del mundo cuando llegan a un equipo y hay una figura. No conozco ninguno. Después, Obvio, en el tiempo cambian, Sí, pero- porque cuando Alexis Sánchez llegó a Udinese, el técnico lo llenó de flores. Pasó un mes, no lo puso nunca más. Entonces, eso pasa en todas partes del mundo. No sé, para Ortiz, todo esto que le está pasando, yo creo que él no sabía mucho dónde Yo se estaba también creo metiendo. que ¿ah? no sabe mucho dónde se está metiendo. Todo Hay lo que que le ver está cómo le va, pasando por es muy supuesto. divertido. Me acaban de llegar una foto que es muy buena. Hay que ver cómo le va, obviamente. ¿La podemos usar esa foto, no, Mario? Porque es que es muy buena esa foto de Ortiz. Después se la voy a mostrar Colo-Colo porque de juega, verdad... Colo-Colo juega el viernes, ¿ah? A todo esto. ¿Con Un quién partido, juega el partido viernes? pendiente, tiene un partido pendiente con Iquique, que ya es el segundo partido de Ortiz dirigiendo a Colo-Colo, y el primero por el campeonato. Porque en rigor pierde la Supercopa, la pierde extremadamente mal. Colo-Colo juega pésimo, estamos totalmente de acuerdo, lo analizamos en detalle la semana pasada, por temas propios, por temas de rival, Sí. por temas de expulsión, pero el tema es que Colo-Colo juega pésimo. Pero a Ortiz en el fondo no lo traen para la Supercopa. No, lo A traen Ortiz lo para traen campeonato. para meterse en torneo internacional porque eso además genera lucas. ¿Y le quedan cuántos? ¿6 yo- partidos? le quedan- Yo, claro. hay algo que no Entonces, puedo entender. O sea, le quedan Este- 18 puntos. este partido 18 vale puntos. mucho. para Este Colo. receso que hay por el Mundial, Ah, no, lo no, puedo es que entender. eterno, ¿Ah? eterno. Es que no lo entiendo. No, No, eterno. ¿para qué suspender un campeonato por un campeonato mundial sub-20 si son 4 estadios los que están ocupados? Están todos los demás estadios Pero- disponibles. ¿Qué hace bien la NFP? Dime. No es que no es un tema de la NFP. Yo Sí, creo que la es un FIFA tema obliga. de, Hay- no, hay de un tema- programación. Yo creo que la pero FIFA obliga. La FIFA te obliga a no jugar competencia en el país. Pero donde estáis ¿cuántos recesos hemos tenido este año? ¿Cuántos Es que son recesos los- yo tuvimos creo- el año pasado? Yo creo que son los otros recesos los que te hacen más ruido que este receso. No, claro. Porque aquí estáis medio obligado por FIFA y todo. Pero por eso te hay digo. otros recesos, partidos entre medio que no se juegan, La fechas Supercopa que se jugó suspenden, en hay otras septiembre, cosas. que Es tendría todo. que haberse jugado pero en bueno, febrero. Pero pierde continuidad el campeonato. El señor Ortiz dirige el viernes contra Iquique, un partido muy importante para Colo-Colo. Antes para- de para Iquique seguir con también. Ortiz, tú Sí, no me obvio. contestaste lo que yo dije de Vidal y de los dirigentes de Colo-Colo. ¿Con respecto de qué? De que me parecía bien que se haya renovado y que se quede hasta fin de año y que les desangre a Colo-Colo. Pero que de sangre Colo-Colo. Obvio. Ya, pero esa es una ironía tuya, No, una talla. no, ¿Y cuál es el estoy hablando en objetivo serio. de decir que Colo-Colo se Porque desangre? cuando tú tienes... Mira, yo ¿Cuál es el siempre he objetivo de dicho, esto? hay un comercial muy antiguo, Marco, de sal de fruta heno. El Cuando- problema no está en el el estómago, estómago, está en la está en la cabeza. cabeza, sí. Cuando la cabeza no funciona y tú tienes dirigentes que no se la juegan por el club, sino que están preocupados de pelear y ver sus intereses personales. Sí. Y ahora que tuvo un triunfo Moza en la CMF, se acabó la oposición. ¿Ya? Entonces, como Pero- ustedes dijeron acá, siempre hablando por los demás, tirando información, filtrando para que nosotros no tengamos que jugar por ellos. No, O si tengamos estamos- que tirar- pero si eso estábamos- Entonces, te digo la verdad, bien por Vidal, bien por Felicevich y bien que Colo-Colo... Que Colo-Colo- Porque esto va a obligar a Colo-Colo a hacer modificaciones. Porque si Insisto. no las hace, va perdido. Insisto, mira, tú acabas de hacer un pequeño resumen de lo que es este Colo-Colo. Este Colo-Colo, todos piensan, yo pienso en Moza, yo como Moza pienso en Moza, yo como Stowin pienso en Stowin, yo como Vial pienso en Vial, yo como este pienso en... Nadie piensa en Colo-Colo en su conjunto, si eso Así es terrible, es. es terrible. ¿Te das Así cuenta? es. Y menos en el año del centenario. Entonces, esta cuestión de renovarle a Arturo Vidal sin haber puesto en la balanza factores futbolísticos de rendimiento de alta exigencia, para mí es un error, es un error. Y eso no significa que yo diga que no quiero que Vidal siga jugando, no, Por te favor. digo que las condiciones tienen que ser diferentes. Permíteme mostrar esta foto, A ver. porque cuando yo decía que no sabía dónde se metía Fernando Ortiz, cáchate esta cuestión. Mira. En el América, con sus zapatillas blancas, Sí, su traje y todo, canchas espectaculares, un recinto de entrenamiento notable en México, todo acá. Y aquí, con sus zapatillas blancas caminando por la tierra. O sea, es súper decidora esa foto. Ese fue su primer partido en la banca Colo-Colo. Caminando por la tierra, se le ensuciaron las zapatillas blancas. bueno, acá me llega algo, me piden reserva que conocen el trabajo de Ortiz en México y me dice es un buen segundón, es un buen segundo, es un buen técnico adjunto, no es un hombre, un líder
que va a tirar para arriba a una institución. Bueno, entonces, conclusión, Vidal, bien pagado, bien quedado, acertado el contrato, bien por Vidal. No es tan Ya. tajante, no es tan tajante el asunto. No es Yo tan tajante el asunto, pero... yo soy de esa opinión. Para ti es espectacular. Es que a mí lo que me llama la atención es que tu posición sea ojalá Colo-Colo se desangre. No, O sea, no. eso, me No, parece ojalá como- que se desangre. Sí, pues que sí, lo Vidal dijiste, desangre a Colo-Colo. Bueno, es lo mismo nomás. No, pero no es que ojalá Colo-Colo se desangre. Porque evidentemente $1,5 millones es un desangramiento en la situación actual de Colo-Colo. Sí, y si absolutamente. Ortiz no cumple con los objetivos, el próximo año el hace dolor, la herida se la van a tener que revolver con sal. Bueno, y eso significa que Ortiz está obligado por este contrato también bastante extraño. Vamos a ver si lo porque pone. Un técnico serio no firma por 2 meses. Eso es lo que también llama mucho la atención, que Ortiz diga, sí, voy a firmar hasta diciembre, los quiero clasificar, Pero, y si no me voy. Marco, si no tienen plata y tenían que pagarle el sueldo a Vidal, tienen que traer un técnico que le cuesta 3 Y pesos. Salomón Rodríguez, y Aquino, y otros sueldos altísimos que tiene Colo-Colo. Vamos a ir al corte, pero no sale tan barato Ortiz. ¿Ah? Sale ¿Cuánto? mucho más barato que Almirón, pero no sale tan barato $700 Ortiz. mil. Más de lo que gana Gustavo Álvarez. Más de lo que gana Gustavo Y Álvarez. bastante más. Tenemos que hablar de la Sudamericana, jugó la U a mitad de semana y juega la próxima semana en Sí. Coquimbo. Ya volvemos. Sin público. Escúchenme, ¿tienen sed? Yo también y mucha. Y quiero contarles que ahora hidratarse nunca fue tan fácil. Con Zero Water tienes agua premium directamente en tu casa, oficina o donde la necesites. Su sistema de triple filtración y osmosis inversa entrega agua pura, fresca y con la mejor calidad. Ideal para mantenerse saludable todos los días. Y lo mejor, contratas online y en solo 24 horas el equipo queda instalado y funcionando. Descubre mucho más en zerowater.cl. Bienvenida Zero Water a Círculo Central. ¡Salud! Celebra septiembre en tu nuevo Aeolus Y3 de Dongfeng con un precio irrepetible. Ahora y solo por este mes, desde 8.990.000 pesos. Encuéntralo en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. Energía de la buena, energía chilena, Dura Drink en sus variedades ultra cero y las que más nos gustan acá. 2011, campeones invictos y leyenda 216. Esta es la energía nueva que el fútbol necesita. Dura Drink, la energética del Rayo, energía para mucho más. Te invito a transformar tu descanso con la cama europea Black, de Sleepwell, por supuesto. Desde la primera noche experimentarás el soporte perfecto de su acolchado reforzado y su base de madera de pino diseñada para adaptarse a tu cuerpo y brindar una sensación de bienestar incomparable. No es solo una cama, es la experiencia completa de confort y de estilo que mereces. Aprovecha esta oferta exclusiva con despachos gratis en la zona metropolitana, en Chillán, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y muchas ciudades más. Escanea el código QR y descubre todo también en nidu.cl. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Hazlo con Sleepwell. Tiene todo. Oye, ¿tú querías aclarar algo? Sí, muy breve, un amigo que sabe muchísimo de fútbol juvenil, le agradezco, nos dice que la FIFA no obliga a los torneos nacionales, a las ligas, a suspender los partidos mientras se desarrolla un Mundial Sub-20. Y me coloca como ejemplo el Mundial de Argentina, Sub-20 se desarrolló y la liga en paralelo se seguía jugando. Así es que no es una cuestión de imperativo, digamos, de FIFA. Fue una cuestión que se le ocurrió aquí a los tipos de la NFP o qué sé yo, no sé de dónde habrá salido la idea. Permítanme hacer un pequeño reclamo. Chile se juega el sábado a las 4:30 de la tarde su paso al Mundial, segundo consecutivo de rugby Maravilloso lo que está en el haciendo. estadio Sausalito. Con Samoa. Contra Jugó Samoa. en Salt Lake City el primer partido con Samoa, increíble, iba ganando por 19 puntos y casi perdió, pero empataron a 32.
Si Chile gana, va al Mundial de nuevo. Así es. 2 mundiales seguidos. Querían el estadio lleno. Y la delegación presidencial reduce el aforo a la mitad, de 21.000 a 12.000 personas. La excusa es que en Valparaíso hay 2 partidos del Mundial Sub-20. ¿Sabes cuántas entradas vendidas para ese partido? No. 500. Entonces, ¿cuál es el criterio que aplica una delegación presidencial para bajarle el aforo a un momento tan importante como la clasificación a un mundial de un deporte que ha ido creciendo en nuestro país? Todo el apoyo para la gente del rugby, un llamado al gobierno para que se pongan las pilas, y si tienen que sacar 3 carabineros y ponerlos al otro lado, los ponen, pero el rugby merece todo el apoyo y el estadio lleno en Sausalito. Memoria corta. Cuando Chile clasificó frente a Estados Unidos, jugó en Santa Laura. Perdimos ese partido. Una lluvia, fue un diluvio. El estadio repleto, el Santa Laura, repleto. Había 18.000 personas en ese partido. Lo ganamos después allá en Estados Unidos. En Estados Unidos y clasificamos por primera vez. Sin embargo, digo, lo de Viña del Mar es impresentable. Es impresentable. Estamos haciendo historia con un deporte que habitualmente no tiene masividad, como es el rugby, y que ha logrado meterse en un mundial, se puede meter en un segundo mundial y le están achicando el aforo casi arbitrariamente. Claro, que tiene que ver con argumentos seguramente, no sé, técnicos, ¿no? De la cantidad de dispositivos, de carabineros, qué sé yo, pero claramente se puede llevar a un... Sin barras bravas. Se puede llevar a un... Y no creo que venga una barra de decisión. No creo que venga una barra de Samoa. ¿Se farreó el partido de la U en Lima? No, yo Un creo... partido duro. Fue un partido físico, duro, lo planteó duro. así el equipo peruano. A mí me decepcionó mucho Alianza. Pensé que iba a jugar más fútbol. Fue el show que fue a bajar a los jugadores de la U, terminó con 10 jugadores. Y si tú lo mirás al final del día, sacar un empate como visita en una cancha complicada, con un Gorosito que además le gustó incendiar el ambiente y todo aquello, yo encuentro un resultado, o sea, absolutamente abordable para darlo vuelta acá. O sea, yo creo que es abordable, que el rival es abordable, pero cuando uno dice, tú sacas un buen resultado de visita y dices, vamos a definir la llave de local, esta condicionante de la llave de local acá no existe, desde ese punto de vista. Pero antes que no metamos en eso, y que te encuentro toda la razón, pero antes que no metamos en eso, a mí me pareció que la U se farreó el partido. A mí me pareció que los cambios de que hizo Álvarez no fueron los adecuados ni los correctos en los minutos que los hizo, como para haber tratado de ganar el partido, porque tenía una Alianza Lima que se metió atrás a defender el resultado después de la expulsión de Zambrano. A la U lo perjudicaron con un penal que no le cobran en el primer tiempo. Sí. Y resulta que cuando tenía la chance, porque tenía dominado el partido de Universidad de Chile, no se atrevió y no llegó con peligro al arco. Y esas cosas a mí, de repente, cuando un equipo le pone el freno de mano, inconscientemente, a mí me dan un poquito de lata. Te la doy enterita, pero quizás fue la planificación de Álvarez. Álvarez a lo mejor dijo con Bueno, pero, 0-0. pero si el partido cambió con la expulsión de Zambrano, pues, Con este 0-0. ¿Pero qué cambio habrían propuesto, por ejemplo? No, a mí lo que me está preocupando es el rendimiento. Fíjate que, por ejemplo, a Sadi, que se supone que es un jugador que tiene que marcar diferencia, lo ablandaron y se fue desapareciendo del mapa. Pero es el primer partido malo de Asadi en 15. No, pero... yo no comparto Cristian, contigo, Marco. Cristian. Para mí fue Asadi la figura. No sé. Para mí no fue la figura, Asadi. Sigue siendo desequilibrante en la U. Maximiliano Guerrero. ¿De qué está jugando él? ¿De qué lo está haciendo jugar? A mí me recuerda mucho... Es que para el partido como se planteaba originalmente, Guerrero era un jugador que le servía mucho, pero después que expulsan a Zambrano, ahí tendría que haberlo sacado. Pero se lo sacó. Pero lo saca después, mucho rato. Lo que te quiero decir es que está cumpliendo una labor que a mí me recuerda mucho. ¿Te acordáis de Pancho Castro? De Francisco Castro en la U de San Paoli. Ese era un chico limitadísimo desde un punto de vista técnico. De hecho, terminó jugando en Barnechea, no sé, nunca tuvo una proyección internacional. San Paolo lo utilizaba desde un punto de vista táctico para impedir que subiera el lateral por el sector. Y con Maximiliano Guerrero está ocurriendo lo mismo. Ofensivamente, cero aporte. Y además está teniendo problemas con el balón. Pero entonces, yo creo que tiene que replantear un poquito... Pero te vuelvo a repetir. Pero Castro, a San Paolo no le fue mal con Castro. No, porque el equipo jugaba muy bien. Y te digo una cosa, y Álvarez con Guerrero tampoco. Si el tema está en que cuando el partido te cambia, porque expulsan a un jugador y tú empiezas a tener el control del partido, cambia el switch al tiro. Cambia el esquema dentro de la cancha. Cambia la Álvarez intención, no se caracteriza por ser un hombre que cambia muy rápido. Tenía ya Barco defendiendo los corners. ¿Pero y qué esquema querían utilizar? No, yo quería un equipo más ofensivo, con más llegada. ¿Con quién? Porque esto de fútbol es esquema, estamos de acuerdo, pero son nombres propios también.
¿Tú hubieras cambiado ¿Con quién? al Tuco por Guerra o lo hubieras dejado los Yo lo dos? hubiera dejado como estuvo porque, y ahí a lo que voy. A comienzo de temporada, cuando llegan estos jugadores a la U, uno habla de Leandro Fernández. Y uno pensaba, Leandro Fernández es titular de este equipo. Sí. Sí. Bajó mucho su rendimiento. Desapareció, Celso Álvarez ¿eh? lo sacó. Sí. ¿Cierto? Tenía como 3, 4 nueves. Tenía al Tuco Contreras, que no logra consolidarse. A Di Llorio, que ha hecho goles, pero tampoco logra Y consolidarse. está lesionado. A Guerra, que tampoco lograba consolidarse, que en el último rato anda mejor. Pero a lo que voy, los 9 que tenía el equipo, ninguno se ha consolidado. Entonces, no es como que se despilfarre la idea, ¿no? Es como cambiar a uno por otro. ¿Hay alguna garantía que si entra, no sé, el Tuco Contreras le va a ir mejor que Guerra? ¿Sabes Hoy lo día que no. pasa? No. Es que, ¿sabes lo Hoy que día pasa? no. Que yo no hubiera cambiado jugador por jugador. Yo hubiera incorporado a Guerra, al Tuco con Guerra, para dejar a uno de los dos libres. Que uno haga el desgaste en el área y el otro queda más libre para poder tratar de anotar. Pero cuando tú estás chocando permanentemente con los defensas, si además el equipo se te cierra como ostra, al final cambiar jugador por jugador no te garantiza nada porque seguís con lo mismo. Sí, hay también un problema de la Universidad de Chile que tiene que ver con por dónde ataca. Habitualmente carga mucho la cancha por el sector derecho. Yo creo que la U, en la jerga futbolística se habla de un equipo cojo, ¿verdad? Cuando carga mucho la cancha por un lado que en lugar por el otro. Y un bajón también, digámoslo, del Tuco Sepúlveda. No está jugando con el rendimiento que le vimos en el primer semestre. Y ahí la U resiente mucho, porque la U gana muchos partidos, los gana por fuera. A pesar de la presencia de Charles Arangui, que consolidó a la U por dentro, por los pasillos interiores, la U habitualmente tiene mucha presencia por fuera. Y está bajando su nivel el Tuco Sepúlveda y eso... Bueno, ojo, pero ahí atención, estuvo cuidado. acertado porque metió a Salomón. A Salomón y después lo hizo ingresar. Pero ya, otro cambio. Tú me preguntas, ¿qué otro cambio? Sebastián Rodríguez, ¿me podía explicar a qué vino Bigote. a la U? Aquí, ¿quién más hubiera jugado en esa zona? No, es que no tiene la U. Pero era necesario hacer el tiene. Volante cambio. central es importante. ¿Ah? Hay un volante central que Está es bien, importante. pero lo En ese sacó esquema Marcelo que- Díaz para que porque se entrara. lesionó. ¿Ah? Porque se lesionó. Ya, pero ¿era necesario de verdad cuando estáis con un jugador más? Tener un volante central para el equilibrio es súper necesario. Yo creo que el volante central en términos estratégicos es el puesto más Y importante. juega que bien hay. Rodríguez, cumple la No, función. pero es que no hay nadie más. Po. Y ahí hay otro punto. La U, cuando fue a buscar al mercado pase, no encontró lo que quería. Que Exactamente. era un volante central. Así es. Un volante Entonces central. No trajo lo tiene. por traer. Es que no lo tiene. Entonces trajo por traer a Yo Rodríguez. creo que Rodríguez, no sé si traerlo por traer, pero no era la prioridad para Álvarez. ¿Pero para qué lo traí? Me queda más que claro. ¿Eso para qué lo Pero trae? es que tiene- Yo no soy dirigente, no, lo voy a decir a es que mí. tiene que traer- Darle la oportunidad de jugar de la cantera. Tiene supuesto que que sí, estoy traer, de acuerdo, pero no tiene que traer un volante central por cómo juega la Por cómo Universidad juega de la U, Chile. tiene que tener un volante central. Con en la cancha. 3 hombres Bueno, en el entonces fondo, prepara un jugador. colocaste Haz lo como que hizo Sampaoli con colocaste Castro. como Prepara un central, jugador. colocaste como central a Ormazábal, que Ormazábal habitualmente se proyecta mucho. Y tú no podés quedar con 2. Y ahí es donde Marcelo Díaz hace ese retroceso y queda como un tercer central. Eso es la importancia del 6, digamos, en esquemas como ese. ¿Te das cuenta? Y si no estaba Marcelo Díaz porque se lesionó, había que colocar un volante central. Ahora, yo no sé la calidad, me cuesta definir a Bigote todavía. El tema es que ahora, yo no sé cuando juegue si es buen acá, jugador, mal jugador. y la condición de local no se va a notar demasiado desde lo Ya, ese ambiental. es otro tema. Pero es que es un tema sustantivo, no No, lo está podemos bien. obviar. O sea, no podemos obviar porque aquí la U va a empezar a pagar realmente, no solo a pagar en recaudación y en público, lo puede pagar deportivamente. Porque el público de la U, el público de los equipos grandes, en general, en el continente y en el mundo, el público de los equipos grandes es factor. Voy a disentir de ti. Ah, no es factor. Voy a disentir. No es factor jugar en el Mira, Centenario, no es factor jugar en la cancha Boca, Dos- no es factor jugar en la cancha dos River, partidos. no es factor jugar en la cancha Palmeira, no es factor jugar en la cancha Flamengo. los 2 partidos más importantes que ha jugado la Colo-Colo con la U en el último tiempo han sido sin público y lo han sacado adelante. Colo-Colo jugó el descenso, primera vez en su historia, sin público en Talca y le ganó a la Universidad de Concepción. Y la U le ganó la Calera, me parece que en Rancagua, Pero, Marco, sin público. me vaya O sea, compa- a lo que te quiero ¿Me vaya a decir... comparar partidos de fútbol internacional, de campeonato internacional con un partido local sin público? No, te estoy diciendo de que el factor público está sobrevalorado. Un buen equipo puede obviar, no te digo que es lo ideal, pero puede obviar el factor público. Lo que pasa es que acá nosotros creemos de que, no, es que la hinchada de la U es la acá. 12, es No, como no la acá. 2. No acá, en todos lados. la U tiene que hacer su pega, con o sin Estamos público. de acuerdo que tiene que ser sin Y- público, pero negar de que el público es un factor para los equipos grandes en el mundo, jugar con público de local es un factor. Para la U es- es fundamental. O sea, para la cualquier hinchada. equipo grande. Insisto. Para Pero cualquier en el equipo fútbol grande. chileno, si hay un equipo para el cual es fundamental el público, es la U. Bueno,
El partido más importante que jugó lo jugó sin público y lo ganó y mantuvo la categoría. están Contra la Calera, y están No, está injustos. bien. Contra la Calera. Pero si una ahora cosa- tampoco está jugando frente al Bayern, está jugando Pero el frente a un torneo equipo. internacional son ritmos distintos. Bueno. Y es tan Donde injusto el donde se castigo a los nota. hinchas de la U de local, tan injusto. Bueno, la Confederación tenía que compensar en algo el castigo Independiente. Y nosotros sabíamos que la mano venía mala para la U, no en el aspecto que lo iban a eliminar de la Copa, pero sí que le iban a tirar un castigo y le tiraron el castigo. Hay que, Ahora, hay que ver si es- se es mantiene la ese Conmebol. castigo. Porque Ahora- son el primero de 7 hasta ahora. Hay que esperar la resolución. Hay una apelación. La apelación. Sí. Digo una cosa, ¿tú crees que le va a afectar a la U? Sin duda. Absolutamente. O sea, ¿está en riesgo la clasificación? O sea, es un factor súper importante. Es más, yo creo que este partido con público, la U es inmenso favorito. Inmenso. Ahora yo creo que está parejo. Por el público. El público es un factor determinante en los equipos Absolutamente. grandes. Insisto, por el público, ¿tú crees que la U Repito, puede que comprometer? el castellano es No. complejo. El público es relevante en los equipos Ya, grandes entonces, del mundo. Entonces, ¿por qué Del mundo. eso No se... digo que ganen por eso, digo que es absolutamente relevante. No, es que no estoy de acuerdo contigo, En porque Fla- con te otra coloco un actitud a la ejemplo. cancha, Flamengo, Sí. Once Caldas en Maracaná. Está bien, sí, Da pero lo te la mismo, doy. da lo mismo, sí, Es muy bueno jugar con No público, estoy diciendo sí. que sea bueno, digo que es determinante. Es que no, Es po. es si no determinante. entra la hinchada a jugar. En la Pero cancha sí, Boca claro no que entra, juega, en la po. cancha No Boca- entran en la a cancha Boca jugar. tampoco entra. Pero claro que Desmitifiquemos juega. eso. En la cancha Boca tampoco entra. O ¿Tú sea, has estado alguna vez ese es un- adentro de la cancha en el estadio de la Bombonera? He estado. Adentro, Sí, detrás de un obvio que he arco. estado. Y se siente, ¿no? Más. O sea, claro que he estado. Anda, y se párate ahí, Sí. po, a ver cómo se Y he siente. visto cómo Boca ha perdido también. Pero po. si nadie Bueno, dice que pero va si a nadie ganar dice que va a ganar todos los partidos, pero se siente. Entonces po, relativicemos Marco, eso. Pero ¿cómo No, la vamos no a lo- utilizar si es un No, un no es porcentaje relativizar. Pero altísimo, espérate, es que porcentaje altísimo. la frase de Cristian fue: Es determinante. si llegara a jugar con público, Inmenso la U favorito. pasa. No dije eso. No, No dijo dije- que Es inmensamente superior. ¿Qué significa eso? Inmensamente Favorito. favorito. Inmensamente favorito. No ¿Qué dice- significa eso? No dice qué pasa. Dice Ah. que es inmensamente Es favorito. inmensamente favorito. Sí, Sin bueno. público No se va a ser parece un a una partido frase normal. Mira, Alianza Lima demostró ser un equipo bastante rústico y ganable. Con o sin ¿Te público. digo algo, Marco? Con o sin público yo creo que la U va a Pero sí, pasar. eso son cosas distintas. Yo también creo que la U es más que Alianza. Yo creo que la ¿Te U es digo más algo, futbolísticamente. Lo que digo que el público en los equipos grandes es determinante. Es Cristian dijo muy una frase- importante. dijo En una los equipos frase- grandes, en Turquía, en Albania, Dijiste en una Brasil, frase- en Paraguay, en Honduras, en Chile, en todo. Dijiste una frase clave para mí. Dijiste, a la U va a empezar a pagar. Sí, claro. La U la va a empezar a pagar. Y no ¿Se solo de lo acuerdan económico. ustedes que la semana pasada yo dije que tenía miedo de lo que fuera a pasar en esta fase? En términos de que la Confederación quisiera compensar y no va a permitir que la U llegue con público en el estadio, es mucho más difícil que la Confederación maneje un partido. Sin público puede pasar cualquier cosa. No y sé, ahí ya yo no. comparto con Bueno. Cristian. Oye, ganó Lanusa. ojo, Sigo que- teniendo, A no Fluminense. me importa una raja la Sí, Sigue teniendo... la sigue- llave, la otra llave es Está Lanús por el mismo lado del Fluminense. cuadro. Pero en este minuto me interesa que pase la U. Y para que Sí, pase obvio. la U hoy día, jugar sin público, yo comparto con Cristian, Bueno. es determinante, El día- no solamente por la actitud de los jugadores en la cancha, por lo que significa tener a la hinchada gritando todo el partido, sino que además por la presión que se hace mediática y también hacia los intereses que pueden haber creado en un partido. Mira, cuando sea un campeonato de barra, amigo mío, yo se las Es doy que no enteras. es de barra, Se las doy Marco. enteras. Sí, O sea, esto se juega Es que, en la tú te- cancha. es que- fútbol. es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estamos mal acostumbrados. Como no jugamos nunca con el estadio lleno, entonces no sabemos lo que eso No, yo significa. creo que estamos mal acostumbrados al Estoy hablando de la Unión, ¿eh? Estoy hablando de la sobredimensionar. Unión. Sí, la Unión en el último partido llevó 5.000 personas y perdió 4-3. Primera vez que llevábamos tanto público al Santa Laura en esta temporada. Sigue y sin se perdió ser igual. determinante si no cantan cantan 2 minutos y medio. No, ¿qué te pasa, Mauricio? Yo voy al Santa Laura, perdóname. A todo esto, yo que critiqué a Álvarez, hay gente que dice que Álvarez podría llegar a ser el técnico de la selección. Y tenemos una encuesta para preguntarle a ustedes, después le preguntamos a nuestros compañeros acá, si te gustaría que Gustavo Álvarez fuera el técnico de la selección chilena. Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Comenta con el hashtag Círculo Central. Y a la vuelta, el profe Torres, no el profesor Rosa, el profe Torres, nos va a explicar lo que anunciamos la semana pasada con lo que puede llegar a pasar a propósito de la U con Azul Azul. Ahí está el profe. ¿Hay o no hay, de acuerdo a lo que dijo el liquidador don Ricardo Putinich, un esquema Ponzi en Sartor? ¿Y eso en qué le afecta a Azul Azul o a, no sé cómo se llama ahora, ¿Antumaral? la empresa que es dueña del 54% de la U? A la vuelta lo contesta el señor que está en pantalla, Alejandro Torres. Teatro Caupolicán presenta Earth, Wind and Fire Experience,
Ven a revivir los 70 en una noche mágica y llena de clásicos. El sábado 15 de noviembre disfrutemos de todo el funk y el soul junto a Al McKay y Earth, Wind and Fire Experience. Entradas a través del sistema.ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Celebra septiembre en tu nuevo Aeolus Y3 de Dongfeng con un precio irrepetible. Ahora y solo por este mes, desde 8.990.000 pesos. Encuéntralo en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng, drive your dreams. Energía de la buena, energía chilena, Dura Drink en sus variedades Ultra Cero y las que más nos gustan acá. 2011, campeones invictos y leyenda 216. Esta es la energía nueva que el fútbol necesita. Dura Drink, la energética del Rayo, energía para mucho más. Ustedes ya lo vieron en pantalla, está el profesor Alejandro Torres. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Mauricio, gusto saludarte. Marco, Cristian también. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, profe? Budinich habló de un esquema Ponzi. ¿Qué es un esquema Ponzi? A ver, a propósito de fiestas patrias, Mauricio, y amigos míos que nos están escuchando, se me ocurrió el dicho, tirar la cadena, diría yo. Y para tirar la cadena, el interventor, don Ricardo Budinich, fue muy claro y dijo 3 cosas categóricas. Esquema Ponzi, bicicleta financiera, y lo comparó con el caso Madoff, que es el fraude financiero más grande de la historia, ¿no? 65.000 millones de dólares fueron los que finalmente recuperaron algunos fondos los inversionistas minoritarios. Pero al decir esto ya tiró la cadena, ¿ok? De algo que ya venía bastante concreto, que era lo que había hecho la CMF en diciembre del año pasado, de revocar la autorización de Sartor como corredora, como administradora general de fondos. Y esto del esquema Ponzi se refiere a una situación en la cual muchos inversionistas van entrando a este sistema como una pirámide, así siempre se grafica, y creo que también tenemos una gráfica, ¿no? Para tratar de explicar a las personas y que en términos de educación financiera Ahí no está. caigan. Ahí está. Está perfecto, ¿te fijas? Simula lo siguiente, hay un esquema en el cual supongamos que hay un inversionista que aporta $100, 100.000 pesos, lo que sea. Y eso, a medida que va pasando las cadenas, 2, 4, 8 y 16 al final, va generando estos flujos de dinero. ¿Cómo opera este sistema? Incluso, aquí fue prudente porque a medida que va creciendo esto, incluso pueden haber más inversionistas, más incautos. Pero para hacerlo prudente lo fuimos duplicando solamente. Ya. Y al lado izquierdo, al lado derecho tienes esto de los flujos. Entonces tú recibes 100 y aquí viene la gracia, que te comprometes a pagar buenas rentabilidades para que los otros se estimulen la entrada. Entonces dice ahí, pagados 30, es decir, un 30%. Correcto. Una rentabilidad súper alta, ¿no es verdad? Quedan 70. Bueno, pasa a ser el saldo inicial después. Y así sucesivamente se van incorporando los nuevos inversionistas. 2, 4, Hasta que 8. empieza a tener déficit. Claro, lo que sucede es que primero pensemos, y también seamos bien prudentes, que esos 100 los colocó esta persona, ¿ah? Porque podría yo colocarlos de un tercero, ni siquiera yo colocar dinero, ¿ya? Esos 100 los logró transformar en esta pirámide chiquitita, ¿no es verdad? Solo con un ejercicio televisivo, los transformó en 1.300 y fracción. ¿Ah? Esos 100 pasan a ser 1.300, a una rentabilidad alta. Bueno, ¿por qué digo una rentabilidad alta? Para hacerlo más atractivo. El tema es que después las personas se empiezan a asustar y el sistema revienta. ¿Por qué? Porque siempre requiere de nuevos inversores, nuevos incautos, que financien a los que están en las partes más encabezando la pirámide. Porque puede ser que de 8 a 16 no entren 16 y entran 10 nomás. Y ahí empieza a caer el sistema. De hecho, el colapso de Madoff, que lo señala el interventor Budinich, es que
llega la crisis financiera subprime en Estados Unidos el 2008. Claro, y ahí se Entonces vino la gente todo no tiene tanto dinero, se asustan y se derrumba el castillo completo por una situación externa que fue la crisis ya, pero, financiera. pero acá en este caso eso no sucedió porque los índices económicos de Chile se han mantenido bien parejitos y bastante buenos en los últimos años. Sí, y es verdad que esta situación se ha repetido, ¿no? ¿Por qué? Porque esta promesa de rentabilidad alta, yo decía ahí 30, es decir, un 30%. Y la gente dice, oh, qué atractivo eso. Pero, por favor, un dato y para que nos entiendan las personas. No voy a defender el sistema de pensiones, ¿ok? Los multifondos en Chile. Puede uno estar a favor o en contra. Pero nadie podría criticar que no han sido exitosos en términos de rentabilidad, no de las pensiones, eso es otro camino. Pero en promedio, anual, desde que nacieron los multifondos en el 2002, uno puede ganar el 5, el 6% promedio en los fondos más riesgosos. Imagínate una promesa del 30, eso es imposible. Estoy de acuerdo. Financieramente, Para entender un poquito, Madoff terminó preso y su porque es el más famoso, digamos, pero incluso sacaron hasta una serie, una película de Madoff que yo la vi. Así es. Y de hecho todos sus colaboradores también. En este caso, corre riesgo la gente de Sarto, estoy hablando de los directivos, el gerente general, los dueños, los directores, de terminar también presos. Sí, mira, lo que sucede aquí es que justamente hace un año se promulgó una ley llamada de Ley de la Responsabilidad Penal de las Empresas y por otra una ley de delitos económicos. Entonces, si esta situación tú me la preguntas exactamente hace un año atrás, yo te hubiese dicho, la verdad es que va a quedar la misma sensación de siempre que no van a haber culpables y que nada va a ocurrir. Pero como hay una modificación legal, este sería uno de los primeros casos que podría tener sanciones. Podría, eso lo recalco, ¿ok? Pero hoy día cambió. ¿Por qué? Porque las multas son mucho más altas y entre ellas no solo multas económicas, sino que la posibilidad de cumplirlas efectivamente en cárcel. De hecho, la modificación y los delitos económicos hoy día establecen que la pena privativa de libertad sí se debería cumplir, no como antes que quedaba una de impunidad. Ahora sí que se va a cumplir. Me parece y me queda claro. ¿Qué pasa? Porque el interventor y le pide a Toesca, ¿no es cierto?, que es la liquidadora que va a hacer la liquidación de todos los fondos que tiene en Sartor AGF, incluido el fondo Azul Azul o el Tactical Sport 2, que es el fondo que manejaba la U. Hay una compra ficticia, ¿no es verdad?, o una compra con una cuenta por pagar de 5.600 millones de pesos de Antumalal al Tactical Sport por el 54% de las acciones de Azul Azul. El liquidador dice, no, esas acciones tienen que ir a remate porque están avalando una deuda de 8.300, 8.400 millones de pesos. Primero, ¿qué es esa deuda? ¿Por qué van a ir a remate? ¿Y por qué tiene la opción todavía Clark de pagar esos 8.300 y finalmente quedarse con la U? A ver, pasa lo siguiente, esto no es nuevo. Piensa que el Manchester United se compró con este mecanismo. ¿Ah? Una familia en Estados Unidos se hace dueña de todas las acciones y acuérdate que había muchas protestas, los hinchas del Manchester United estaban en contra de esto. ¿Y cómo lo hicieron? Endeudando al club. El club no tenía deudas, el Manchester United, no tenía deuda. Se endeudaron en 1.000 millones de libras de la época para efectos y garantizar esa deuda con todos los ingresos que generaba el Manchester United, que debe ser de los clubes que generan más ingresos y más patrimonios tienen junto con el Real Madrid a nivel mundial. Okay. ¿Qué pasó? Se pagó la deuda e incluso de la familia después empezó a recibir los dividendos. Claro. Estaba altamente endeudada, se pagó la deuda, pero es re fácil cuando tú te endeudas, pero pones como garantía este mismo club que recibía muchos ingresos. Bueno, entonces esa situación no es nueva en el fútbol, eso no te digo una copia, pero sí había muchos modelos relacionados, pero el más conocido. Pero para entender el caso de la U, déjame preguntarte cosas. Supuestamente este señor compró, las acciones iban a ir en garantía al BCI y no llegaron a la reunión y aparecieron comprando las acciones Clark con 5.600 millones de pesos. ¿A quién se le deben los 8.300 que está reclamando hoy día el liquidador por el cual quiere sacar a remate las acciones de la U? Ya, primero, también aclarar una cosa. Esos 8.000 millones parece ser un gran monto, ¿no? Para nosotros, personas comunes y corrientes. Pero el mismo liquidador, en su entrevista, señala que él tiene dudas de que 340.000 millones no estén bien valorizados. Te estoy hablando de Sartor completo. ¿Por qué voy a esa cifra? Porque si tú miras el patrimonio de Azul Azul, es de 10.000 millones de pesos.
Y si tú lo vendieras en bolsa, su patrimonio bursátil es cerca de 25.000 millones. Es decir, aún rematando las acciones de Azul Azul, esto no es una parte relevante en todos los fondos que el liquidador tiene dudas Estoy de de que acuerdo. valgan lo que se señalaba. Estoy de ¿Se acuerdo, fija? pero ¿a quién se le deben los 8.000 y tantos millones? Se les debe, y hay otro punto también relevante, se le debe, en el fondo, a que la ley establece que aquí estás abusando por tu posición dominante dentro del directorio. Perfecto. Entonces, ¿cierto? Y eso también lo señala la nueva ley de delitos económicos. Te O estás sea, lo que aprovechando. dice el liquidador es que con los 5.600 millones de una cuenta por pagar no era lo que correspondía, porque en el fondo lo que debe Azul Azul son 8.000 y tantos millones a la gestora. Claro, y por eso, tú te acuerdas que los primeros que reclaman y con normal desarrollo fueron los accionistas minoritarios, que eran los hermanos La familia Chapira. Chapira. ¿verdad? Chapira. Y ahora, claro, ojo con eso, la nueva ley también los protege. O sea, tú podrías retraer esto un año hacia atrás y esas multas que yo te digo que se calculan en forma diaria pueden ser desde un año hacia atrás. Entonces, no es que esté sancionada ya la venta en completo de Azul Azul, Pero- sino que podría ser algo retroactivo. ¿Por qué el liquidador dice si el señor Clark llega con los 8.300 millones se puede quedar con la U y tiene la primera prioridad antes del remate? Porque él adquirió con esa deuda por pagar, al igual que el mecanismo que yo te nombré al principio, adquirió la totalidad, o no la totalidad, sino que se hizo accionista controlador de, en este caso, Azul Azul. Corrígeme una cosa y te dejo la pregunta planteada para la vuelta de la pausa. ¿Va a ser necesario que si Clark llega con un cheque por 8.300 millones tenga que explicar de dónde salen esos fondos? Ya volvemos. Te invito a transformar tu descanso con la cama europea Black de Sleepwell. Desde la primera noche vas a experimentar el soporte perfecto de su acolchado reforzado y su base de madera de pino diseñada para adaptarse a tu cuerpo y brindar una sensación de bienestar incomparable. No es solo una cama, es la experiencia completa de confort y estilo que mereces. Aprovecha esta oferta exclusiva con despacho gratis en la zona metropolitana: Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y mucho más. Escanea el código QR que ves en pantalla y descubre todo en nido.cl. ¿Y tú duermes bien? Hazlo con Sleepwell. El Imperio Inca llegó a Santiago y lo puedes visitar en Calera de Tango, Inca Mapu. Gastronomía, show, humor, canto y ahora ofrecemos un espacio de eventos. Hagan sus reservas al número que aparece en pantalla y síguenos en redes sociales. Teatro Caupolicán presenta Salvatore Adamo. El legendario cantante llega con todos sus clásicos y la emoción que solo él sabe entregar. Este sábado, 23 de octubre, y por éxito de ventas hay una nueva fecha, el domingo 26 de octubre a las 18:30. Una velada única para soñar, para cantar, emocionarse junto al gran Salvatore Adamo. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en las boleterías del teatro. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar. Nadie puede negar que Adamo es extraordinario. Nadie. Clásico. ¿A ti no te Pero, gusta? Salvatore Adamo, Sí. extraordinario, pues. ¿Por ¿Y qué tú me te dice? pareces un poco? Claro, con los 80 años que... Profe, ¿a usted le gusta? La verdad que no mucho, Mauricio. Este profe siempre con la negativa. Sí, Que el profe es metalero. Es rockero, Es metalero. es de los nuestros, profe. Oye, Lanzado. te dejé lanzar una pregunta. ¿Te recuerdas cuál era? Perfectamente, si íbamos a Repítela, por favor. de esta situación que vive Sartor, en especial Azul Azul, el aporte que se iba a hacer o la compra de 8.000 millones, íbamos a conocer el origen de esos recursos, de esos fondos. ¿Sí o no? Mira, de nuevo, solo un punto anterior. La nueva ley no tiene ni siquiera un año, ¿ok? Por lo tanto, hay muchas situaciones que se están manejando por primera vez, pero hay una esperanza distinta a la anterior. Los delitos de cuello y corbata que le llamaban y así se promulgó, esta vez iban a tener sanción. ¿Por qué me refiero de nuevo a la ley? Porque precisamente el lavado de activos es otro de los puntos que modifica. ¿Y por qué lo relaciono?
Porque te acuerdas que en la investigación que hicimos, que ustedes me invitaron varias veces, la unidad de análisis financiero tenía entre 8, no estoy relacionando que fueran ahora, pero había entre 8 y 10 casos en la cual podría haber indicios de lavado de dinero. Solo estaba investigando, porque cuando nosotros hicimos las preguntas por ley de transparencia, ellos no podían contestar caso a caso, sino que una respuesta global. Bueno, de ahora en adelante sí que podríamos conocer ese aportante, No cacho. la idea y lo otro. Del punto de vista general, obviamente que tú tienes que reconocer los fondos porque hay un tema tributario también, del aporte y después de la salida. Tienes que saber cuánto apostaste de capital, quién colocó ese capital para la posterior venta y tener el incremento o detrimento de patrimonio por los efectos Ya, pero tributarios. eso es re Así que hay fácil porque, eso es re fácil porque se consigue un préstamo y con el préstamo justifica la plata. Entonces, yo aquí el tema es el siguiente. El tema es que la gran incógnita es quiénes son realmente los dueños de la Universidad de Chile. Bueno, yo quería preguntar, ¿puedo? ¿Me permite cerrar para poder cerrar el tema con el profe? Entonces, si Clark una vez más hace la misma de la vez pasada, con la que se compró la Universidad de Chile, en que donde estaba metida esta AGF, que no sabemos de dónde salieron los dineros, y que ahora vemos que se repartían dineros de un lado para otro y que se sacaban las platas de ellos para financiar otros negocios que tenían, la pregunta que yo me hago, profesor, es, ¿sabremos, la UAF intervendrá para saber el origen de los fondos? Porque él puede conseguir un préstamo de Cristian Arco. No tengo tanto. No, pero Casi. Sígueme. Claro, y resulta que Cristian Arco, como no tiene los fondos, ¿de dónde sacó los fondos Cristian Arco? ¿Cachai o no? Ese es el tema que a mí me interesaría saber si eso se va a pedir o no se va a pedir. Sí, yo te diría que hay una mayor probabilidad hoy día, y no te olvides que en la misma entrevista, de que el fondo de lo que estamos conversando hoy día, es que la valorización y los instrumentos que estaban detrás de Sartor eran muy complejos y estaban deteriorados, dijo el interventor. ¿Por qué? Porque había dinero que se prestaban unos a otros. Entonces, la valorización ha sido muy difícil. De hecho, hay 2 auditoras de las más grandes del mercado que están valorizando los instrumentos. O sea, imagínate lo que estamos hablando, con efectos de primero conocer el valor y menos después, con mayor razón. Con deterioro en un promedio de un 58%. La pregunta, sí, es que yo quería, con esto de la estafa, este esquema Ponzi, uno supone que no puede hacerlo una persona, tiene que haber un grupo, ¿verdad?, detrás de esto. O sea, uno puede pensar, a lo mejor de manera muy exagerada, que es una asociación ilícita la que hay detrás de esto, de Sartor, de Antumalal, ya no sé ya cómo se llaman los tipos que tienen los fondos, porque no creo que... lo señala. ¿Es así? O sea, para crear un esquema Ponzi tiene que haber una complicidad, un grupo de tipos que estén dispuestos a delinquir. Por eso las acciones van dirigidas contra los hermanos Larraín, el gerente general Ebel, Michael Clark, que era director, otro director más, que también estaba metido. Por eso la acción penal va contra todos ellos. Por lo mismo que dices tú. Claro. Yeah. Y además, ellos lo reconocen con cifras, ¿no? De los 340.000 millones, la mitad son instrumentos de deuda. Y la otra mitad son otras acciones u otras cuotas de los mismos fondos aportantes del mismo Sartor. Entonces, es lo que dice el interventor. Como son dineros cruzados, yo ni siquiera sé cuánto valen realmente. Claro. Cuando tenga cierta claridad, los voy a poder liquidar y hacer 2 caminos. O le devuelvo una parte, a lo menos pequeña, pero una parte a los aportantes, o si la valorización es más o menos razonable, que pasársela a otra administradora para que en el largo plazo se puedan recuperar o tengan rentabilidad estos fondos. Pero imagínate, no conocemos ni el valor. ¿Por qué? Porque hay muchos dineros cruzados. Bueno, está empezando recién esto y obviamente la lista penal va por otro camino. Ahora me queda una duda. Tú dijiste que la valorización bursátil de la U es 25.000 millones y esa es la esperanza que tiene el liquidador de que si lanza un remate pueda recaudar entre 12 y 13.000 millones de pesos. Esa es la esperanza que él tiene. Sin embargo, el piso que se le pone es de 8.300. Recordemos que estamos hablando del 54% de esas acciones. Por lo tanto, hoy día el valor piso de la U es menos de 16.000 millones. Claro. ¿Por qué? Porque además, empecemos con un valor primero de balance, del patrimonio, cerca de 10.000 millones. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces. Tiene un buen capital de cerca de 22.000 millones, pero las pérdidas acumuladas han sido consistentes. El último año le ha ido mejor, pero ha comido, comillas, ese patrimonio, ¿ya? Afortunadamente, en este caso
en particular, que es extraño para clubes, no para empresas, el valor bursátil, es decir, el remate teórico de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, se podría hacer a un valor superior de estos 25.000 millones. Afortunadamente, tiene un valor... En aras del tiempo, contéstame sí o no nomás, Sí. Alejandro, porque no tenemos mucho tiempo. Gente me dice, oye, pero la U con toda la plata que ha ganado este año por la participación en Copa, las recaudaciones, bla, blin, blum, blum, podría pescar esa plata y con esa plata comprar las acciones. ¿Podría hacer eso, Michael Clark? No, Ok. porque todavía creo que la pérdida es muy grande. No, pero más allá de la pérdida, ¿es legal que él agarre la plata de la institución para comprarse sus propias acciones? Sí, pero no han sido tan buenos los resultados tampoco. Así que ojo con eso. No alcanzaría según los montos que estamos hablando ahora. Ah, pero podría usar esa plata. Mira. Son mira, utilidades del contratador. Ya, pues, listo. Gracias, Ale. Chao, profe. Te veo. La próxima Gusto, semana te muchachos, esperamos acá en el bien. estudio para que venga a conducir el programa. Ahí voy a conducir el programa, mi programa, y encantado de saludarte, Mauricio, Cristian, Marco. Un abrazo a la distancia, amigos. Chao, Chao, chao. chao. Hablemos de la sub-20, ¿les parece? Volvemos. Volvemos con La la próxima sub-20. semana empieza el Mundial. Así es. Vamos. Si quieren el mejor dato para sus traslados, ya sea desde y hacia el aeropuerto, viajes dentro y fuera de Santiago, matrimonios y eventos en general, Transportes FCP. Síguelos en sus redes sociales @transporte.fcp o escríbeles a su email rápido, confiable y seguro. Fuente Lastarria ya cumplió un año y sigue sorprendiendo con sabores realmente espectaculares del Chile profundo. Preparaciones como arrollados, perniles, consomé casero, hamburguesas de cordero, lenguas, pebre, crudos y otros platos que te harán volver una y otra vez. Almuerzos cantados y otras sorpresas convertirán tu visita en una verdadera experiencia. Fuente Lastarria, como siempre, en Merced 333. Es el epicentro del sabor de la comida chilena en pleno barrio Lastarria. El sábado comienza la sub-20, Cristian, yo voy al estadio. ¿Tú? También vamos. Chile juega con Nueva Zelanda, eso es el sábado, después el martes se juega con Japón y después el viernes de la otra semana, digo, en menos de una semana, se juegan los 3 partidos y Chile juega termina jugando con Egipto. ¿Te pareció bien que dejara fuera a Damián Pizarro? Lo de Román es aparte porque está Lo de lesionado. Román es aparte, Suspendido, perdón. Sí, aunque ojo que hay un ruido ahí con lo de Román, yo lo comento de inmediato. Lo de Pizarro se sacó solo. Damián Pizarro se sacó solo, era un hecho que quedaba fuera. Decir que Damián Pizarro queda fuera porque en un momento determinado, cuando a él lo convocan para partidos amistosos, él se fue de vacaciones y priorizó sus vacaciones. Después de un año donde no había jugado nada, después donde tenía una alta posibilidad, hoy día jugó, de hecho en el equipo francés tenía una caja de resonancia importante. ¿Qué pasa con Iván Román? Era súper difícil lo de Román porque está 3 partidos suspendidos, es decir, primera fase no está. Convocarlo era ocupar una plaza, cierto, pero hay algún ruido, porque había algún acercamiento inicial y en un primer momento el Atlético Mineiro había dicho que sí, que podían ceder al jugador. Después no lo prestó. Y después no lo prestaron, igual no lo iban a prestar. O sea,